revelando el milagro divino del nacimiento de Cristo, una historia transformadora y sagrada. En el tercer año de Joacim, en la pequeña aldea de Nazaret, en las tierras de Judea durante el reinado de Herodes el Grande, se encontraba una joven virgen llamada María. Devota de Yahvé, su vida transcurría entre plegarias y anhelos por la llegada del Mesías prometido, un tiempo que vibraba con las profecías de generaciones pasadas, llenando su corazón de esperanza. Cada día, María se afanaba en las tareas diarias, pero su espíritu anhelaba más que la rutina mundana, anhelaba la intervención divina que transformaría la historia de su pueblo. Un atardecer, mientras oraba en su hogar, un resplandor celestial rompió la penumbra. La figura del arcángel Gabriel surgió ante ella, anunciando, «No temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios». Su corazón, aunque embargado por la sorpresa, latía con fervor. «¿Cómo podrá ser esto, puesto que no conozco varón?», preguntó con asombro. Gabriel, con voz serena, reveló el misterio que llenaría su vida de gloria: «El Espíritu Santo vendrá sobre ti». En su ser profundo, la luz de la verdad brilló. Con una fe que desbordaba, respondió: «He aquí la sierva del Señor, hágase en mí conforme a tu palabra». Al mismo tiempo, su prometido, José, enfrentaba su propia tormenta interna. Al enterarse de la concepción de María, su alma se llenó de confusión. Era un hombre justo, y su decisión de separarse de ella en secreto lo atormentaba. Pero una noche, en un sueño, un ángel lo visitó, asegurándole que la concepción provenía del Espíritu Santo: «No temas recibir a María por mujer, porque lo que en ella ha sido concebido, del Espíritu Santo es». Estos mensajes celestiales se entrelazaban, uniendo los destinos de ambos en la trama del plan divino. Cuando César Augusto ordenó un censo, María y José dejaron Nazaret y se embarcaron en un viaje arduo hacia Belén. Las tierras eran ásperas, y cada paso resonaba con sacrificios. Al llegar a la ciudad, hallaron puertas cerradas y corazones indiferentes, mientras una creciente desesperación tocaba sus almas. Finalmente, se encontraron en un humilde establo, el aire impregnado de paja y la calidez de los animales presentes se convirtieron en su refugio. Era la noche en que el cielo y la tierra se unieron en un momento sagrado. María, envuelta en humildad y amor, dio a luz a su Hijo, al Salvador del mundo. Lo envolvió en pañales y lo acomodó en un pesebre, pues no había lugar en la posada. Este acto, que podía parecer insignificante, era el cumplimiento de las antiguas profecías, una revelación del inmenso amor de Dios hacia la humanidad. En los campos cercanos, pastores que cuidaban su rebaño fueron envueltos en luz celestial: «Gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres». Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Ahora continuemos con lo que el Señor hizo a continuación. Así, mientras el eco de estas proclamaciones resonaba en el vasto silencio de la noche, el milagro del nacimiento de Cristo se desplegaba, una historia de esperanza que marcaría la cronología de la humanidad. La semilla de la gracia había sido sembrada en el mundo, y la historia apenas comenzaba a desarrollarse. ¿Qué significaría este acontecimiento para las generaciones venideras? La narración del plan divino se hacía cada vez más intrigante, dejando el alma en anhelo de descubrir la profundidad del amor de Dios. En la calma de la noche en Belén, la llegada del Salvador había encendido susurros de esperanza en corazones atribulados. Los pastores, atónitos ante la gloria celestial, se apresuraron a la aldea, siguiendo la dirección de la estrella que iluminaba el cielo. En esos momentos, las autoridades de la ciudad, ajenas al divino nacimiento, continuaban su vida entre las sombras del poder y la opresión. Herodes, rey temido y celoso, había oído rumores, ecos de un rey que había nacido entre los pobres, y su corazón se llenó de inquietud.
Mientras tanto, en el establo, María y José contemplaban el rostro del niño Jesús, una luz que no solo brillaba por fuera, sino que iluminaba lo más profundo de sus almas. María, en su quietud, meditaba las palabras del ángel, y su corazón rebosaba de gratitud. Ella sabía que el futuro de su hijo era grandioso, que traería la salvación a su pueblo, y al mundo entero. En ese momento de reflexión y adoración, una pregunta sagrada surgió en su mente: ¿cómo puedo preparar este camino? José, quien siempre había sido un hombre recto, miraba a su esposa y al recién nacido con amor y un sentido de responsabilidad sin igual. Debemos cuidarlos, se repetía a sí mismo. Pero, en su corazón, una preocupación crecía. En su sueño, la advertencia del ángel resonaba: levántate, toma al niño y a su madre, y huye a Egipto. Mateo 2:13. José sabía que el peligro se acercaba, que el rey con un corazón lleno de amargura había decidido acabar con la vida de todos los niños en Belén. Al amanecer, antes de que el sol rompiera el horizonte, José se levantó decidido. En un tono suave, llamó a María: es hora de partir. Debemos ir a Egipto, por el bienestar de nuestro hijo. María, en el profundo entendimiento de su misión divina, asintió, una paz inquebrantable envolvía su ser. Los pastores, tras haber recibido la buena nueva de su salvación, se encontraron al pie del establo, mirando con asombro el fragor del nacimiento divino. Se unieron en adoración y canto, sus voces resonantes cruzaban los cielos: gloria a Dios. El Salvador ha llegado. Sus corazones estaban llenos de fe, y así se volvieron a sus rebaños, expandiendo la noticia con fervor. En Belén, el eco de esa noche sagrada se transformó en una promesa inquebrantable de redención. Sin embargo, la sombra del odio del rey Herodes se extendía como una neblina. Envió a sus soldados a cumplir su oscuro mandato. Con un corazón endurecido, enviaron al pueblo a una cacería, buscando a aquel que podría ser una amenaza para su reinado. En la distancia, María y José se apresuraron hacia Egipto, dejando atrás su hogar y su tierra, llevados por la guía de lo divino. Este viaje, lleno de riesgos, era una de muchas pruebas que los necesitaban enfrentar en el camino hacia el cumplimiento del propósito de Dios. Mientras tanto, una voz resonaba en el cielo: de Egipto llamé a mi hijo. Mateo 2:15. Las antiguas escrituras se cumplían en formas que nadie hubiera podido imaginar. Todo estaba en movimiento, un intrincado diseño celestial se desplegaba. María y José no sabían todavía el alcance total de su misión, ni cuántas generaciones mirarían atrás y recordarían este momento decisivo. El plan soberano de Dios se comenzaba a revelar, entre sombras y luces, en lo oculto y en lo visible. Así, la historia de redención se entrelazaba con el dolor y la esperanza. La paz parecía tan distante, pero en el horizonte se vislumbraba una revelación: ¿qué vendrá después de esta travesía? Las respuestas aún estaban por llegar, mientras las páginas del tiempo se volvían en favor de los que esperaban. Todo estaba orquestado bajo la soberanía de aquel que trae luz a las tinieblas, y la primera llama de un nuevo amanecer apenas comenzaba a asomar entre las sombras. En su camino hacia Egipto, María y José atravesaban desiertos y aldeas donde el polvo de la tierra se alzaba a cada paso. La tensión del viaje pesado resonaba en su corazón, mientras el llanto del niño Jesús se unía a las lamentaciones de aquellas tierras lastimadas. Las sombras paseaban en su mente, sombras de la incertidumbre y el temor que los perseguían en cada atardecer. Sin embargo, la determinación de José era clara: el Señor es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Salmo 27:1. Las estrellas brillaban en el cielo como testigos silenciosos del viaje de los que habían sido elegidos por Dios. Cada noche, al establecerse, se detenían a orar. María seguía meditando en el secreto que albergaba en su corazón, ese niño prometido que llevaría a cabo el plan de salvación. Era consciente, quizás más que nunca, de cuán frágil y poderoso era al mismo tiempo el propósito que había sido sembrado en ella. Un destino que reescribiría la historia de la humanidad. Mientras tanto, en Belén, el caos se desataba. La orden de Herodes fue cumplida de manera brutal. Los lamentos de los padres que perdían a sus hijos resonaban como ecos de tristeza en la aldea.
Un grito de angustia se oye en Ramá, se escuchaba decir, llanto y gran duelo de Raquel que llora por sus hijos, y no quiso ser consolada, Mateo 2:18. Era el cumplimiento de las profecías, un sacrificio doloroso que precedería a la redención futura. Cada vida perdida era una historia truncada, tomando lugar en un horizonte de desesperación y oscuridad. El rey Herodes, todavía consumido por su ira y paranoia, no sabía que cada intento por destruir al niño era en realidad el intento de luchar contra un plan divino que no podría ser frustrado. La providencia de Dios absorbía todo su mal, transformándolo en la espalda que llevaría la cruz del pecado por un mundo que anhelaba redención. Mientras recorrían tierra extranjeros, acampaban bajo cielos distintos. En cada descanso, José buscaba fortaleza para su familia. Con sus manos callosas, acariciaba la frente de Jesús y decía en voz baja, Hijo mío, tu camino será largo y lleno de pruebas, pero Dios está contigo. María, con el corazón rebosante de amor, contemplaba el rostro del Salvador, un niño cuya vida, aunque pequeña en lo tangible, sería la luz del mundo. Una noche, mientras las estrellas titilaban, un ángel se acercó a José en un sueño. Su voz era como el murmullo de aguas vivas, llena de autoridad y paz. Levántate, toma al niño y a su madre, y vete a la tierra de Israel, porque han muerto los que procuraban la muerte del niño. Mateo 2:20. José despertó, su corazón latiendo con la certeza de la promesa. La luz de Dios les guiaba, y la esperanza florecía entre la fatiga del viaje. María, siempre más sabia, al escuchar las palabras de su esposo, sonrió con la certeza de que aunque la batalla había sido dura, la victoria ya era asegurada. Él sería un rey como nunca antes. El tiempo que pasaron en Egipto fue más que un refugio, fue un tiempo de preparación y fortalecimiento. Cada día, en el silencio del exilio, el niño Jesús crecía rodeado de devoción y amor. Los ecos de la historia que se tejía a su alrededor resonaban con las antiguas promesas de Dios, y el cumplimiento se hacía cada día más palpable. ¡Qué glorioso será su reino!, exclamó María en un susurro muchas veces. Sin embargo, cada pregunta que brotaba en su corazón era respuesta a la mudanza del destino. Pero, ¿qué más se revelará? En los márgenes de su pensamiento se encontraba la duda de lo que el futuro sostendría. Así, en la vergüenza y la esperanza, Dios seguía tejiendo su historia, mientras en el horizonte comenzaba a despuntar el amanecer de la redención. Cada paso de fe de esta familia traía consigo las notas de una sinfonía divina por revelar. La constelación del propósito de Dios se extendía ante ellos, indicándoles que el viaje no sería en vano. En el viento soplaba una brisa suave, trayendo consigo la promesa de que un día, los corazones quebrantados conocerían a aquel que había venido a sanar lo roto. María llevó un eco en su pecho, cuando se cumplan los tiempos, se revelará el misterio de su voluntad. ¿Qué otros secretos traerá el plan soberano de Dios? Esta pregunta aguardaba en el camino, como una fragancia de promesa envolviendo el futuro. Mientras el sol comenzaba a asomarse en el horizonte, tiñendo la tierra con su luz dorada, María y José sintieron que el tiempo de su exilio estaba llegando a su fin. Aquellas noches de incertidumbre y silencios profundos habían sido una etapa de fortalecimiento, y cada mirada entre ellos tan cargada de propósitos. Miraron a su hijo, Jesús, quien jugando en el suelo de la aldea egipcia, reflejaba la inocencia en medio del caos. Un día, mientras se sentaban bajo la sombra de un olivo, José dijo con voz temblorosa, «Hemos caminado juntos bajo la protección de Dios, y su propósito es como el árbol que honra al cielo, aunque la tormenta lo sacuda. Sus raíces permanecen firmes». María, al escuchar sus palabras, sintió que una nueva esperanza brotaba en su corazón. Cada día en Egipto era un recordatorio de que su misión era divina, no solo un simple refugio, sino un lugar donde el Hijo de Dios se preparaba para lo que estaba por venir. Pasaron semanas, y mientras las noticias del reino de Israel llegaban a sus oídos, el temor comenzaba a tornarse en convicción. Sin embargo, el eco de los gritos de dolor por los niños perdidos seguía resonando, recordándoles que el enemigo seguía al acecho. ¿Qué responderá el mundo a este dolor?, se preguntaba María en sus momentos de reflexión. Sin embargo, en su corazón, la verdad de la promesa de aquel niño era un misterio que pronto se desvelaría. Una noche, en un sueño,
el mismo ángel que había anunciado su viaje a Egipto nuevamente se presentó a José. La luz que lo rodeaba iluminaba la oscuridad de la habitación. José, levántate, toma al niño y a su madre, y dirígete a la tierra de Israel, porque están muertos los que procuraban la vida del niño. Mateo 2:20. La revelación era una espada que atravesaba sus corazones, trayendo consigo un mensaje de paz que disipaba temores. Disaría la tristeza de la noche y la luz del nuevo día traería redención. Al despertar, José sintió el peso de la responsabilidad. Ahora debían preparar el regreso, dejar atrás la tierra que los había guardado, y volver a su hogar, a un reino donde los ecos de llanto aún resonaban. Aún así, en el altar de su corazón surgía la fe. La luz de Dios nos guiará, repitió con firmeza al hablar de nuevo con María. Mientras se ponían en camino, una profunda oración se elevaba de los corazones de María y José. Dios, guía nuestros pasos de vuelta a la tierra donde el niño será conocido como el Mesías, clamaron. El polvo bajo sus pies parecía resonar en concordancia con sus oraciones, como si el mismo suelo anhelara la llegada del Salvador. Así, cruzaron hacia Israel, con el niño Jesús en brazos y las promesas de Dios resonando en su interior. Pero hubo un momento en el que se encontraron con un ecosistema extraño. No solo debían preocuparse por el rey Herodes, aún temeroso y lleno de ira, sino que la tierra que alguna vez conocieron había cambiado y transformado por el sufrimiento. ¿Puede el mundo estar listo para un rey cuya llegada se ha tejido en dolor?, se preguntaba María mientras contemplaba la meta que tanto anhelaban. De repente, un nuevo anuncio trajo consigo un giro inesperado: no vayas a Judea, porque Herodes busca arrebatar la vida del niño. Mateo 2:22. La advertencia encendió nuevas preguntas en sus corazones. Oh, Señor, ¿acaso nos conducirás en caminos inesperados, y cuán disperso está el propósito que llevamos? Cada paso hacia Nazaret era un vaivén entre certeza y duda. Mientras avanzaban, el horizonte de sus esperanzas se veía al fondo, y en su interior, el anhelo de que la luz del mundo brillara en medio de las tinieblas crecía aún más. La promesa de redención estaba más cerca, la historia divina se estaba entrelazando con cada latido del corazón de Jesús. ¿Qué nuevos misterios revelaría el Creador al pueblo que había estado en la oscuridad? Entonces, en la penumbra del regreso, mientras los pueblos dormían y el aire estaba impregnado de la fragancia de seguridad, María murmuró con un dejo de vulnerabilidad: todo está en las manos de Dios. Él revelará su gloria en el tiempo perfecto. Las profundidades de su alma sabían que pronto, el rey que había sido prometido, entraría en la vida de aquellos que perdieron la esperanza. Fue un momento de anticipación, y una vez más, los corazones esperaban el cumplimiento de la profecía. Pero, en el aire pesado, una pregunta flotó: ¿qué más revelará el plan soberano de Dios? El misterio de su amor y redención aún aguarda su momento. Mientras María y José se adentraban en el camino hacia Nazaret, sus corazones latían al unísono, guiados por la voluntad divina. La noche iluminada por estrellas danzantes parecía susurrar secretos del cielo, mientras el niño Jesús dormía en los brazos de su madre, ajeno a las pruebas que se avecinaban. Cada paso era un acto de fe, como si los mismos ángeles presenciaran su travesía y celebraran el viaje de regreso a la tierra prometida. El trayecto, largo y serpenteante, estuvo lleno de momentos de contemplación. María, observando el rostro sereno de su hijo, sentía cómo lo inexplicable de su misión la envolvía. ¿Cómo puede ser que la salvación del mundo dependa de este pequeño ser?, se preguntaba en sus momentos de reflexión. El eco de las antiguas profecías reverberaba en su mente, recordándole las palabras del profeta: y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Mateo 1:21. Durante el día, se encontraban con viajeros y campesinos, quienes compartían historias de la llegada del Mesías, llenando de expectativa sus corazones. Mientras tanto, sombras de desconfianza persistían. En cada lugar que visitaban, el temor hacia Herodes era palpable, sus corazones estaban envueltos en la inquietud de un futuro incierto. Una noche, cuando se detuvieron en un lugar silencioso para descansar, José sintió que un peso invisible caía sobre él. No puedo escapar del pensamiento de lo que estamos dejando atrás, confesó a María, su voz temblorosa. El dolor de las familias que han padecido,
la desesperación que inunda el corazón de nuestro pueblo. ¿Cómo podrá el mundo creer que en este niño hay esperanza? María, mirando las estrellas que centelleaban en la vasta oscuridad, respondió, Dios ha tejido un plan que va más allá de lo que vemos. Su gloria se manifestará en el tiempo de su elección. Solo debemos seguir adelante, José, porque en este niño está la luz que iluminará las tinieblas del mundo. La fe de María actuó como un bálsamo sobre el alma angustiada de su esposo. En la distancia, los ecos de risas de niños jugando alcanzaron sus oídos. Escucha, dijo María, la alegría que pueden encontrar aún en la oscuridad es un testimonio de que la promesa de redención está en marcha. Aquí estamos, en el corazón del dolor, y aún así, hay vida y esperanza. Al amanecer, con la luz del sol tiñendo el cielo, continuaron su viaje. Un sentido de urgencia llenaba el aire, un murmullo de anticipación se deslizaba a lo largo del camino. Mientras se acercaban a Nazaret, las palabras del profeta Isaías resonaban en su mente, el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, los que habitaban en tierra de sombra de muerte, luz les resplandeció, Isaías 9:2. Finalmente, al cruzar el umbral de su hogar, una poderosa certeza se apoderó de ellos. En ese lugar, en el hogar ordinario de una familia sencilla, se despliega el extraordinario plan de Dios. Mientras deshacían el camino llevado, el aire se impregnaba con el aroma de lo que estaba a punto de conectar el cielo con la tierra, el nacimiento del Redentor prometido. Pero en la profundidad de su alegría, una sombra acechaba. Un susurro dentro de José le inquietaba. ¿Herodes realmente se detendrá ante la llegada de este niño sagrado? Las palabras resonaron en su corazón, un eco de la realidad que enfrentaban. La sombra del rey malvado aún acechaba, y la lucha entre luz y oscuridad no había terminado. Mientras se preparaban para lo que vendría, la pregunta se agitaba en sus corazones, ¿cuánto más revelará el plan soberano de Dios? Un último susurro resonó en el aire, las promesas del Altísimo están en marcha, pero el camino de la redención no es sencillo. Preparaos, pues lo que viene será más grandioso de lo que jamás habéis imaginado. Mientras el sol se alzaba en el horizonte, la paz de Nazaret envolvía a María y José como un abrigo cálido, y la luz dorada del día parecía prometer nuevos comienzos. Sin embargo, la inquietud mantenía sus corazones alerta. En cada rincón del hogar, los preparativos para la llegada del niño Jesús se entrelazaban con una atmósfera de expectación y temor. María, con manos suaves y temblorosas, tejía mantas para el pequeño, mientras su mente se llenaba de anticipación por el día que se acercaba. Una mañana, cuando el viento levemente soplaba, José salió a buscar provisiones en el mercado local. Las voces de los comerciantes se mezclaban con risas infantiles, y en cada saludo se escondía la esperanza de un pueblo que anhelaba redención. Pero, en medio de la alegría, sus ojos se cruzaron con la mirada de un forastero, un hombre de aspecto sombrío que parecía cargar el peso de la preocupación. José sintió que un escalofrío recorría su espalda. ¿De qué sopes tiene que ser la llegada del Mesías en medio de la opresión?, pensó para sí mismo. Mientras tanto, en su hogar, María se arrodilló para orar. Con cada palabra dirigida a su Creador, su corazón respiraba deseos de tranquilidad. Señor, tú que has prometido un Salvador, fortalece mi fe. Permite que este niño, que lleva en sí la esperanza de muchas naciones, crezca en gracia y sabiduría. ¿Cómo será su misión? La brisa suave pareció nuevamente traer un susurro de respuesta. María, no temas, ni te angusties en tu corazón, porque las manos divinas sostienen a tu hijo. Se sentía como si un velo del cielo se levantara, aunque solo por un instante, permitiéndole percibir la magnificencia del plan que Dios había tejido desde la eternidad. Delante de su puerta, Josías, un vecino anciano, llegó con su rostro marcado por la sabiduría del tiempo. María, ¿estás lista para la llegada de tu niño?, preguntó con ternura en su voz. Los cielos celebran al igual que nosotros. Pero cuídate, pues el enemigo no descansará. María le miró a los ojos. Josías, bien sé que hay un oscuro presagio en la llegada de nuestro niño. Se habló de un rey en Judea que busca su vida. Su llegada pondrá en movimiento fuerzas que todavía no entiendes, contestó el anciano.
Las luchas entre los cielos y la tierra están por desatarse, y la historia será testigo de ello. Al caer la tarde, mientras María y José hablaban sobre los preparativos finales, la calma del hogar se desvaneció. Una experiencia de lo divino acompañaba cada movimiento, como si un coro de ángeles vibrara en el aire, llenando la habitación con una melodía celestial. A medida que los relatos de la llegada del Mesías se esparcían en todo el pueblo, también lo hacían las sombras de la inquietud. Al caer la noche, José oyó un susurro. Era una voz profunda que le llamaba en un sueño: José, hijo de David, no temas recibir a María, tu esposa, porque lo que en ella es concebido es del Espíritu Santo. Mateo 1:20. Al despertar, una certeza renovada llenó su ser. La voluntad de Dios no puede ser detenida. Más que un rey, este hijo será el Rey de Reyes, y su reinado trascenderá la oscuridad de este mundo. Mientras se preparaban para el nacimiento con corazones temerosos y llenos de fe, un nuevo misterio se reveló. ¿Cuál será el verdadero significado de su llegada? ¿Cómo transformará los corazones de aquellos que lo miren? Todo lo que habían vivido hasta ahora no era más que el principio de un vasto plan divino. Y un nuevo susurro rompió el silencio de la noche: preparaos, porque la luz del mundo está a punto de nacer y su llegada cambiará el rumbo de la historia. Las cadenas serán quebrantadas y los cautivos, liberados. En sus corazones, la anticipación creció intensamente. El milagro divino estaba a las puertas, el cielo y la tierra aguardaban con ferviente expectativa el día que cambiaría la naturaleza de la humanidad para siempre. Mientras la oscuridad abría su manto sobre Nazaret, María se retiró a su habitación. El latido de su corazón resonaba en un ritmo acelerado, como si el cielo mismo anticipara el momento sacro que estaba por acontecer. Sucedía que, en la quietud de la noche, se sentía algo tangible en el aire, una vibración de expectativa que prometía mucho más de lo que los ojos podían ver. Las estrellas titilaban como mensajeras de lo divino, y en ellas se reflejaba la gloria que estaba por ser revelada. José, inquieto, había salido nuevamente, esta vez hacia el campo. La luz de la luna iluminaba su camino, y cada paso resonaba como un eco de las promesas antiguas. ¿Cómo puede un niño nacido en humildes condiciones traer la salvación a muchos?, meditaba. Al llegar a un claro lleno de sombras, levantó sus ojos al cielo, buscando respuestas. De repente, un rayo de luz brilló sobre él, y una figura resplandeciente se presentó ante sus ojos. Era un ángel del Señor, cuya presencia infundió una paz profunda aún en medio de su tormento. José, dijo el ángel con voz majestuosa, levanta tu corazón, porque has sido elegido para cuidar al Hijo de Dios. Su nombre será Jesús, y él salvará a su pueblo de sus pecados. Mateo 1:21. Las palabras resonaron en su interior, llenándolo de asombro y reverencia. ¿Quién soy yo para esta grandeza?, pensó. En ese mismo instante, en casa, María comenzó a sentir un leve dolor en su vientre. Una idea gloriosa la envolvió: el cumplimiento de la promesa se acerca. En medio de su veneración hacia el Todopoderoso, sus pensamientos fluyeron hacia las Escrituras. En Isaías se decía: He aquí, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Isaías 7:14. ¿Sería ella parte de esta profecía ancestral? La verdad la abrazaba, y mientras su fe crecía, la puerta del cielo se entreabría en su alma. Los pastores, que vigilaban sus rebaños en la noche, sintieron también el estremecimiento del acontecimiento inminente. Mientras hablaban de la condición sufrida de Israel, de repente el cielo se iluminó. Un ángel se les apareció y la gloria del Señor les rodeó. No temáis, porque he aquí, os doy nuevas de gran gozo. Lucas 2:10, proclamó el mensajero celestial. El ángel les habló de la llegada de un Salvador en Belén, y sus corazones comenzaron a arder con un deseo ferviente de testificar el milagro que se estaba gestando. Los vientos soplaban suavemente, llevando murmullos de esperanza a toda la tierra. Y así, a medida que las horas se deslizaban, el momento tan esperado se acercaba, como la marea que anticipa la plenitud de la luna. María, entre oraciones y susurros divinos, sintió que los dolores de parto comenzaban a latir dentro de ella, cual eco de la creación misma que también aguardaba. José, al regresar, halló a su amada en un estado de emanación celestial.
Ya viene, susurró ella con una mezcla de alegría y temor. Las manos de María buscaban su fortaleza mientras respiraba al compás de la inevitable llegada del niño prometido. En aquel instante, el silencio del mundo parecía contener el aliento. El destino de la humanidad pendía de un hilo, en una dulce espera que solo se rompería con el llanto de un niño. La obra maestra de Dios se preparaba para surgir, y el cielo se alineaba con la tierra. Al final de esa noche, en medio de las tinieblas, el plan soberano de Dios culminaría en el acto más hermoso de amor y redención. Y así, fueron enviadas palomas blancas al cielo, a heraldos de su luz. Los reyes y los pastores vendrán, el camino hacia el Hijo será marcado. Las sombras de la tierra miraban pero no comprendían. ¿Qué nueva era comenzaría al despertar juntos este niño? La primera luz había de nacer, y la creación aguardaba, pues en el horizonte brillaba la esperanza del mundo. Las primeras luces del amanecer comenzaron a asomar en el horizonte, tiñendo el cielo de matices dorados y cálidos. La quietud del mundo se rompía con el canto de los pájaros, heraldos de un nuevo día, y los corazones de los que aguardaban sentían que el tiempo había llegado. El aire estaba cargado de una anticipación palpable, de hecho, la creación misma parece haber estado en tensa espera de este momento divino. María, con cada contracción, se entregó a un esfuerzo que iba más allá de lo físico. «Oh, Señor de los ejércitos», exclamó en su corazón, «te alabo por este milagro, que incluso si está en sombras de humildad, será luz para los ciegos». El eco de sus palabras se elevaba al cielo, resonando con la promesa de redención que estaba a punto de realizarse. José se mantuvo junto a ella, sufriendo la angustia de no poder aliviar su dolor, y fue golpeado por la inmensidad de la tarea que se le había confiado. Cada gemido de María era como un latido del corazón de Dios, produciendo en él un amor que no había conocido hasta entonces. Lleno de reverencia, se inclinó y tomó su mano con firmeza. «Te prometo, María, haremos lo que Dios ha ordenado. Estaré contigo, siempre». Los pastores, guiados por la luz del ángel, comenzaron su camino hacia Belén. Llevaban consigo la simplicidad de su vida, aún más poderosa que toda riqueza, pues traían la fe sincera de corazones humildes que esperaban el cumplimiento de la promesa. ¿Qué significará esto?, se preguntaba uno entre susurros. ¿Qué reina será en un pesebre? Sin embargo, su convencimiento era firme, pues el cielo había hablado. En la estancia donde se encontraban, las fluctuaciones de la vida de María anunciaban lo inevitable. Y así, en un alboroto de luces y sombras, el alba del día se tornó en un sagrado instante. Un grito, un llanto, el primer llanto de Jesús resonó en el aire. El universo se detuvo en ese momento, y el eco divino de su venida se sintió en lo más profundo del corazón de cada criatura. «He aquí, el Cordero de Dios», exclamó en su alma María, sintiendo el calor de su pequeño en sus brazos. La cuna de paja, en la que yacía el niño, fue envuelta en la luz más pura. En ese preciso momento, un extraño fulgor se dibujó en el cielo, y un grupo de ángeles comenzó a entonar una canción celestial, resonando en armonía con la alegría de la tierra. «Gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz», proclamaron mientras su melodía tocaba los corazones de todos los hombres. Así, lo que estaba oculto en profecías ancestrales había llegado a la realidad. Los reyes, guiados por la estrella de Belén, se acercaban a la cuna sagrada, trayendo consigo regalos de oro, incienso y mirra. Sus corazones ardían no solo por la curiosidad, sino por un reconocimiento profundo de que ante ellos se encontraba el Dios hecho carne, el cumplimiento de la promesa hecha a Abraham. En medio de la sublime celebración, el cielo y la tierra se unían en un abrazo. Pero aún más en la penumbra, sombras de adversidad comenzaban a tensionar el aire, porque el enemigo alumiaba para alterar el propósito divino. La calma era frágil, la ira de Herodes aguardaba, deseoso de destruir la luz que había llegado a la tierra. Así, hacia el corazón de todos los que aguardaban, emergía un desafío: ¿podrán ellos reconocer al Salvador en el niño humilde? ¿O la grandeza terrenal volverá a oscurecer sus ojos a la luz de aquel que había venido a redimir?
Mientras los reyes y pastores rendían homenaje ante el niño, la historia de redención comenzaba a desplegarse como un lienzo ante sus ojos, y el plan soberano de Dios se revelaba en cada susurro de adoración, preparado para desafiar las corrientes de la historia. La pregunta palpitaba en el aire: ¿qué camino tomará esta historia, y cuál será el impacto del nacimiento del Hijo en un mundo que todavía no lo ha comprendido? El aire se llenó de reverencia mientras los reyes presentaban sus obsequios, sus corazones ardiendo con la verdad divina que habían descubierto. María miró a su niño, el pequeño Jesús, y vio reflejada en su inocencia la promesa que antes solo había sido un susurro en su corazón. Este es el que liberará a su pueblo, pensó, mientras las palabras de los profetas resonaban en su memoria. Afuera, los pastores llegaron al lugar, llevando consigo el testimonio de lo que habían visto en el campo. Su encuentro con el ángel había desatado una profunda alegría, una certeza que había ahondado su fe. Nos dijeron que un Salvador ha nacido, proclamó uno, su voz llena de asombro. El Mesías, el Señor. Y lo hemos encontrado en un pesebre. ¿Podría ser este el cumplimiento de toda esperanza?, murmuró otro, sus ojos fijos en la luz del niño. Las sombras que acechaban en el corazón de la humanidad parecían disiparse, aunque una oscuridad amenazante se cierne en el horizonte, oscureciendo los corazones de aquellos que no querían ver. Mientras tanto, en palacio, Herodes se debatía entre su ira y su temor. La noticia del nacimiento del rey de los judíos había despertado en él una reacción visceral. ¿Un rey que amenace mi trono?, se preguntaba mientras su espíritu se llenaba de celos y ansias de poder. En su boca las palabras se convertían en veneno y en su corazón, en oscuridad. Envía a buscar a los recién nacidos, ordenó con autoridad, su voz temblando de rabia. Que se acabe con la amenaza por completo. Las sombras que se cernían sobre Belén comenzaron a sumergir la ciudad en un silencio temeroso, pues aquellos que soñaban con la libertad también debían enfrentar la amenaza de la muerte. En el establo donde se encontraba el niño Jesús, la atmósfera estaba impregnada de una paz sobrecogedora, un contraste marcado por la inminente tormenta que el mundo experimentaría. José, sintiendo el peso del deber, miró a María y expresó su preocupación. ¿Qué haremos ante tal peligro? Los reyes han traído oro, incienso y mirra, pero ¿podrán esos dones proteger a nuestro hijo? María, con una serenidad que no provenía de este mundo, respondió: El Señor nos guiará, José. Él es la luz del mundo, no podemos perder la fe. Su propósito es más grande que todas nuestras preocupaciones. En su corazón, recordaba la promesa hecha a su pueblo: aun cuando atraviesen el fuego, no serán consumidos, Isaías 43, 2. Esa noche, el sueño de José fue interrumpido por un ángel del Señor. Levántate, toma al niño y a su madre y escapa a Egipto. Le instruyó, su voz resplandeciendo con autoridad. Porque Herodes buscará al niño para destruirlo. José se despertó, lleno de temor, mas también de determinación. El ángel había traído un mensaje claro, no había tiempo que perder. Con el primer rayo de luz del día, José tomó a su familia, apresurándose en su viaje hacia Egipto, un éxodo que resonaba con ecos de antiguos sacrificios e historias de libertad. Mientras se alejaban de Belén, la ciudad permanecía en calma, ajena a la amenaza latente que había sido conjurada contra ellos. Así, el milagro del nacimiento de Cristo no solo traía esperanza, sino también una guerra espiritual que se desataba en el fondo del alma humana. Jesús, el Salvador del mundo, debía aprender a vivir en medio de secretos, persecuciones y una fuerza que se interponía en el cumplimiento del plan que había sido establecido desde la fundación del mundo. Con su llegada, el eje de la historia se tambaleaba, y mientras el cielo miraba, la humanidad será confrontada con una verdad impactante: el camino de redención a menudo comienza en la adversidad. La pregunta ahora danzaba en el aire: ¿cómo responderán aquellos que han sido llamados, y qué papel jugarán en la revelación de la gloria de Dios? María y José, con el niño Jesús en brazos, emprendieron su camino hacia Egipto en un hirviente amanecer. El viaje era arduo, un éxodo que evocaba los recorridos de sus ancestros, cuando el pueblo de Israel había sido conducido fuera de la esclavitud en su búsqueda por la tierra prometida. Cada paso, aunque cargado de temor, era un acto de fe que resonaba en la profundidad de sus corazones. El sol,
aún bajo en el horizonte, enviaba destellos de luz que cada tanto los guiaba, como si la misma creación anhelara que avanzaran al cumplimiento de un propósito divino. La brisa que soplaba traía consigo el aroma de la tierra mojada, mientras la familia se adentraba hacia tierras desconocidas. María recordaba las palabras del ángel, reafirmando que su hijo sería el Salvador. ¿Cuántos misterios guarda la historia de redención?, pensaba en su interior, mientras se alejan del hogar, estelando sus corazones con la esperanza del futuro. Mientras tanto, en Belén, los ecos del llanto de los inocentes resonaban en el aire, un lamento profundo que desgarraba el corazón de muchos. Las órdenes crueles de Herodes se habían difundido rápidamente, y el rey malvado no se detendría ante nada para eliminar lo que consideraba una amenaza. La ira de un hombre dominado por el temor provocaría el llanto de las madres, pero desde lo alto, el Señor observaba con profundo dolor el sacrificio que acontecía. Una luz ha llegado al mundo, había oído decir a los pastores en sus recorridos por la ciudad. Nuestra esperanza lo hemos encontrado, refugiado en un pesebre. Esta noticia se extendía como un suave murmullo entre aquellos que aguardaban libertad, ofreciendo un vislumbre de esperanza en medio de la opresión. Dios estaba orquestando un plan que iba más allá de lo que los ojos podían ver, un camino que se bifurcaba entre la luz y la oscuridad. Por otra parte, en su camino, José expresaba su inquietud. ¿Qué futuro les espera, María?, preguntó con un susurro. Su mirada estaba cargada de responsabilidad y amor. No sabemos cómo desarrollarán los días, pero confío que Dios tiene un propósito. Las palabras de su esposa se cernían sobre él como una suave brisa, recordándole la necesidad de la fe en cualquier circunstancia. La jornada continuó, y mientras cruzaban cada aldea, la gente los miraba con curiosidad. Una familia de la que nada se sabía y que, sin embargo, llevaba en su seno a aquel que había de cambiar la historia. En cada intercambio de miradas, había un anhelo subyacente, la promesa de una salvación que todos esperaban. La llegada a Egipto, sin embargo, no fue una celebración sino más bien un recordatorio de lo que habían dejado atrás. Habitantes de zonas donde se vivía en la opresión parecían reconocer la carga de la esperanza. Con cada paso que daban, sentían que el aire estaba impregnado de una urgencia divina, la historia de la redención avanzaba, pero a un costo. En las noches de Egipto, con las estrellas colgando como testigos, María ofrecía oraciones fervientes, implorando por dirección. A veces sentía que el futuro estaba claramente delineado, mientras que otras, una sombra de incertidumbre acechaba su espíritu. En las profundidades de su ser, una pregunta inquietante persistía: ¿qué haría Dios a continuación para preservar al niño para su obra? Una noche, mientras la luna iluminaba su morada temporal, un ángel apareció en el sueño de José una vez más. Levántate, retorna a Israel, porque han muerto los que procuraban la vida del niño. Mateo 2:20. El mensaje traía consigo una paz refrescante, pero también un sentimiento de desafío. No podía olvidar la pérdida de los inocentes en Belén y la ira de Herodes que aún persistía. Sin embargo, la promesa de Dios prevalecería. Al amanecer, prepararon rápidamente sus pertenencias, y con el niño Jesús en brazos, emprendieron el retorno hacia lo que una vez fue hogar. Cada paso fue un eco del destino que aguardaba, la certeza de que el sacrificio de su travesía multiplicaría el impacto del nacimiento de su Hijo en el mundo. La luz del día se extendía sobre ellos, llenando sus corazones de nueva esperanza a medida que regresaban. La pregunta, sin embargo, continuaba presente: ¿qué revelaciones aún trae el plan soberano de Dios? La historia de redención apenas comenzaba a desenredarse, y los caminos que se cruzarían ante ellos tendrían repercusiones aún inimaginadas. Mientras la vida de Jesús comenzaba a desarrollarse en Nazaret y el eco de su divino nacimiento resonaba por toda la tierra, un desafío se alzaba: los corazones continúan clamando por una respuesta. ¿Serán ellos los portadores de esta esperanza? ¿Qué más se desvelará en el gran relato del amor de Dios por la humanidad? Resonaba en el aire, dejando un misterio pendiente que aguardaba ser revelado.